Nico Soto estudió medicina en la Universidad de Chile. Tiene un posgrado en medicina bioreguladora y se especializó en medicina antroposófica en Alemania. En la actualidad recibe en su consulta pacientes con todo tipo de problemas de salud, especialmente aquellos que no han encontrado soluciones en la medicina tradicional. Su Instagram, Doctor Nico Soto, tiene más de 280,000 seguidores y es en donde enseña medicina integrativa, echando por tierra los mitos sobre alimentación y salud. Y hoy está con nosotros porque nos va a hablar de este libro Altos en mitos sobre medicina y alimentación publicado por Grijalbo. Pues Nico, bienvenida a esta entrevista. Buen día. Hola, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Empieza este libro diciendo, te irás dando cuenta de que las protagonistas del futuro de la medicina comienzan a ser las plantitas. Cuéntame cómo surge la inquietud de hacer este libro. Bueno, el Alto en Mitos surge debido al trabajo que yo venía realizando en redes sociales, desmitificando y enseñando un poco sobre el concepto de alimentación científica terapéutica, que es cómo nosotros podemos acceder a la prevención, el tratamiento, incluso la reversión de distintos tipos de enfermedades a partir de la alimentación. Y yo me fui dando cuenta que con las preguntas que me hacían las personas en redes, habían muchas creencias antiguas, muy asociadas a la cultura, a lo que me enseñó mi mamá, mi abuelita, o la religión, o lo que sea. Y esos son los mitos que se tratan de desmitificar de una forma fácil, entretenida, simple en el libro Alto en Mitos. Nico, cuéntame un poco el concepto para que lo entendamos mejor. ¿Qué es la medicina integrativa? Bueno, la medicina integrativa es la unión, por así decirlo, entre la medicina tradicional, convencional, científica, tecnológica, que todos conocemos, y esta visión también más novedosa, yo diría, de entender que nuestro cuerpo no solamente puede acceder a la salud a partir de fármacos o haciendo exámenes o a partir de diagnósticos clínicos, sino que también a partir de otro tipo de formas de la salud, como por ejemplo la alimentación, los estilos de vida. Acá en Chile también, que allá existe una gran cantidad de medicinas, entre comillas, alternativas, complementarias, ancestrales. Entonces la medicina integrativa une esos dos mundos para ponerlos al servicio del ser humano. Nico, ¿y qué pasa con toda la gente? Porque me incluyo que alguna vez lo he hecho, que buscamos en San Google nuestros síntomas. Cuéntanos de eso. ¿Qué te ha salido? ¿Qué te ha salido? Apuesto que te han salido puras cosas terribles. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué le dirías a la gente que está acostumbrada a hacer eso para que no lo haga más? Bueno, es que en la era que estamos viviendo como humanidad, tenemos acceso a una multiplicidad de fuentes de información. Muchas de esas fuentes de información a veces no son tan reales o verídicas o basadas en ciencia de buena calidad. Entonces, claro, si uno coloca me duele la cabeza o tengo un dolor en el estómago o en el abdomen o en la panza, es muy probable que te salga que tienes un tumor, que tienes cáncer, que tienes una enfermedad autoinmune, etcétera, y muchas veces tiene que ver, quizá estoy estresado o no he dormido lo suficiente o comí algo que me generó un malestar, una inflamación intestinal. Entonces, por eso está el mito de que San Google lo sabe todo, porque quizás la inteligencia artificial de Google no lo sabe todo. Además, hay que decirle a nuestros escuchas que quien se acerca a tu libro tiene un lenguaje muy fresco, hablas con palabras chilenas inclusive, ¿no? El guachini, por ejemplo, aquí lo dices, se van a enterar de muchas cosas y a llevar aparte una lectura muy amena. Sí, la idea es que el Alto en Mitos está escrito, yo lo escribí para que personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de ciencia, de medicina, de alimentación, etcétera, puedan entenderlo, puedan acceder a la información, porque igual siento, no sé si te sucede, que a veces
el ambiente médico es muy cerrado, a veces muy como para solo unos pocos, y el Alto en Mitos trata como de democratizar y expandir la ciencia, pero de forma fácil, y también quiero que se rían ya y que lo pasen bien leyendo el libro y que se lo puedan leer en un fin de semana. Hay varios mitos. Seleccioné algunos y tú me vas diciendo qué opinas de ese mito, ¿te parece? Para hacer esto dinámico. Ya. Te han dicho muchas veces en la vida, debes comer cada 3 horas y no vas a engordar. ¿Qué nos cuentas de ese mito? Bueno, ese es un mito que nace mucho de la dieta, de la cultura de dieta y de estos como métodos que hay para acelerar el metabolismo, que el metabolismo casi que esté como siempre ahí muy activo. Pero en realidad el peso, las decisiones alimentarias, el comer cada cuánto es algo muy personal también, es algo que tiene que ver con otros factores además. Entonces el engordar, entre comillas, no solamente depende de la alimentación o de cuántas calorías o de cuántas porciones, sino que también depende de otros múltiples factores como emocionales, mentales, sociales, contextuales, biográficos, etcétera. ¿Qué nos dice el del mito? No comas carbohidratos después de las 6 de la tarde. Bueno, ese mito nace por esta idea de que los carbohidratos, entre comillas, son malos, ¿ya? Como son algo negativo. Pero en realidad, si es que uno se hace chiquitito como un microscopio y se pone a navegar por un carbohidrato, no va a encontrar la maldad, no va a encontrar ningún tipo de negatividad en un carbohidrato. En realidad, esas son estas creencias de que demonizan un poco, clasifican ciertos alimentos como malos, buenos, negativos, positivos, pero en realidad hay que colocarlos en un contexto. Y también nace por esta sensación de que la fruta, como es, entre comillas, un carbohidrato, que no lo es, comerlo después de las 6 de la tarde te va a hacer engordar, te va a hacer mal, pero ¿qué come la gente, las personas en general después de las 6 de la tarde? Harina, comida chatarra, pizza, no sé, muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con planta o con fibra o con alimento un poco más saludable. ¿Y qué me dice el del mito? Toma tantita agüita con limón en la mañana para alcalinizar la sangre. Tú has escuchado ese, lo has visto por ahí. Eh, este mito nace de también estas formas rápidas para tratar de o bajar de peso o tener una salud como ojalá rápida, fácil. Nace mucho de estas como dietas milagrosas o como remedios milagrosos, que es como ya, si yo me tomo un jugo o un vaso de limón en ayunas con agua, mi sangre se va a alcalinizar, cuando en realidad nuestra sangre debe mantenerse en un pH cercano a lo neutro para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, esta idea de que uno va a alcalinizar la sangre también es como un poco estos métodos que nos venden por redes sociales y que en realidad no tienen mucho que ver con la biología del ser humano, ¿ya? O sea, si es que nosotros tuviésemos la sangre alcalina, bye, nos morimos. Y ahora que se está dando mucho de moda la gente que es vegana, también tienes un apartado en el libro de eso. ¿Y qué nos dices cuando te dicen, es que te vas a enfermar grave si eres vegano? Sí, bueno, está la parte 3. El libro Alto en Mitos está dividido en 4 partes. La tercera Ujú. parte está asociada a los mitos y creencias asociadas a el vegetarianismo, el veganismo, la alimentación basada en plantas, porque también, sobre todo las generaciones más jóvenes, están entendiendo un poco de que nuestro mundo ya... el contexto, el calentamiento global, la deforestación, etcétera, también pasa por lo que yo como y también la salud. Entonces, también es un poco de ayuda para ellos y también para los padres y madres de estos chiques, para entender que uno, científicamente hablando, puede llevar un estilo de vida o alimentación 100% vegetal, vegana, basada en plantas, guiada, variada, correctamente organizada y suplementada, y es muy probable que no te mueras, es muy probable que de hecho prevengas hartas enfermedades en comparación a una persona omnívora o chatarrívora que come mucha junk food, chatarra. ¿Qué nos dice el de este mito? Te faltará calcio si no tomas lácteos.
El mito del tomar calcio, o sea, del tomar lácteos, ya sea leche, yogur, queso, mantequilla, helado, etcétera, para obtener calcio, viene mucho de esto de que solo el calcio se obtiene en los lácteos, ¿ya? Pero en realidad nuestros huesitos no solamente dependen del calcio, sino que dependen de muchas otras cosas más, como la vitamina D y también con el ejercicio, con carga, con peso, etcétera. Y las plantas también tienen calcio, ya las plantas también uno puede obtener calcio de distintos tipos de plantas. Hoy en día también hay una gran industria de, entre comillas, bebidas o leches vegetales, ya, que también tienen calcio asociado. Entonces, uno puede obtener los requerimientos de calcio llevando una alimentación 100% vegetal. ¿Qué nos dices de ese también que se ha escuchado mucho? Tienes que comer pescado porque ahí viene el omega 3. Ah, verdad. Bueno, aquí quizás es importante preguntarse de dónde saca el pescado el omega 3. Y los pescados que comen una cosita llamada fitoplancton, que es una planta, son plantas microscópicas, ¿ya? Entonces, el omega 3 viene de las plantas, ¿ya? Y los pescados se comen esas plantitas y obtienen ahí el omega 3 para su carne o para sus músculos, etcétera. Entonces, uno puede obtener, por ejemplo, omega 3 de las nueces, puede obtenerlo de la linaza, de la chía, que son unas semillas, de las semillas de cáñamo también. Y también, si es que quieres reemplazar suplementos de omega 3 típicos que son de pescado, también hay omega 3 de plantas, de algas que se llaman. Ujú. Entonces, esta sensación de que si no como pescado me va a faltar omega 3 más algo de la industria que de la ciencia. ¿Y qué opinas? Esta me dio mucha risa. Por algo tenemos colmillos para comer carne. Yo no sé si nosotros los seres humanos no tenemos un espejo en la casa, pero cuando nos vemos y sonreímos y comparamos nuestros colmillos con los colmillos de los animales que son carnívoros, no tenemos muchos colmillos en realidad, nuestros incisivos son así chiquititos. Y de hecho el ser humano cuando come carne la come, ha habido un proceso detrás, o sea, la corta con distintos implementos, herramientas, la cocina, ¿ya? Entonces los animales carnívoros con su incisivo, sus colmillos, se comen la carne cruda, ¿ya? Entonces esta idea de que anatómicamente nosotros somos carnívoros en realidad no es tan así. De hecho, nuestras muelas tenemos mucha más fuerza en la masticación molar, ¿ya? Que es principalmente también lo que le sucede a los herbívoros, ya que comen plantas y que comen fibra y que nosotros también tenemos todo ese aspecto anatómico a diferencia de los carnívoros. Y en la parte 4 ya vienen mitos de cosas específicas. ¿Qué tal Ajá. el mito de no comas gluten porque es malo? Uy, sí, bueno, en el último tiempo ha habido todo un comercio asociado al gluten free, al sin gluten, al libre de gluten, etcétera. Y en realidad, como yo te decía al principio, uno no va a encontrar la maldad en una molécula de gluten, ya, sino que es parte de otro tipo de moléculas que existen dentro del mundo vegetal. Y el gluten en realidad no es algo malo, sino que lo que hay que a veces observar es cuál es el tipo, la fuente de gluten que estoy consumiendo y en general el ser humano, sobre todo en Latinoamérica, consume un gluten o harina blanca o refinada o más ultraprocesada. No integral, entonces es eso y en alta cantidad tacos, tortillas, a veces que son de gluten. Las que son de maíz no traen gluten porque el maíz no trae gluten, pero si son de trigo, si son de otro tipos de granos, contienen este gluten, entonces es importante como ver quizás cuál es el tipo de gluten que estoy consumiendo y cómo ese me hace sentir y es muy probable que el que sea integral y que si yo no lo como todos los días, en realidad no me genere mucho. ¿Y qué tal este que me da mucha risa porque justamente en la mañana desayuné y le Ah, quité la migaja al pan porque es más sano?
Es que los seres humanos somos buenos para contarnos cuentos, ya así como hacernos una ilusión, ya como, pero en realidad el pan, la harina, la parte que yo le saco no es que deje de ser pan, sigue siendo pan, solo que me estoy comiendo la parte que quedó por fuera, ya al momento de la preparación del pan que quedó así más tostadito, que quedó más negrito. Pero sigue teniendo los mismos componentes que eso que yo le saqué. Entonces, desde un punto de vista como más alimentario, terapéutico, habría que observar cómo quizás puedo reemplazar eso, quizás por una harina más integral, antes que andarme como haciéndome, como pillándome, pillándome, haciéndome el loco, haciéndome la loca, sacándole la miga. Y este también lo había escuchado mucho aquí en México. Come plátanos cuando te dio un calambre. Ah, sí. Bueno, en realidad ahí yo hablo en el mito de que el plátano, los calambres tienen distintas causas, ya algunas son contracturas musculares asociadas a, no sé, sobreexigencia o alteraciones hidroelectrolíticas que se llaman ya como de magnesio, sodio, etcétera. Pero en realidad, si es que uno se va hacia el plátano, no va el plátano está como no recuerdo muy bien, estaba como en el lugar 100 más o menos de los electrolitos que traen más magnesio y otros. Los primeros son, por ejemplo, los dátiles, que son no sé si conocen los dátiles, que son unos frutos de las palmeras que son dulcecitos. La betarraga, los champiñones, la avena, hay muchas otras fuentes de magnesio si es que uno quiere prevenir los calambres. Ya el plátano no está dentro de los primeros, forma parte como de las creencias que se han venido repitiendo culturalmente. Y este mito, ay, tómate una copita de vino al día porque es bien buena. ¿Qué nos dices de ese mito? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú tomas una copita de vino al día? Yo no tomo alcohol. Ah, ya. Eh, bueno, la industria del vino ya es muy grande, acá en Chile también es muy grande, y esta idea de que el vino por los antioxidantes o porque viene de la uva o porque es un fermentado va a ser algo necesariamente bueno, en realidad científicamente es alcohol, ya, y el alcohol como tal, la molécula del etanol, es una molécula proinflamatoria, ¿ya? Entonces, el vino trae alcohol, el vodka, el ron, el tequila, todos traen alcohol. Entonces, desde un punto de vista científico, los antioxidantes que trae el vino son así pequeñitos, pequeñitos, muy chiquititos. Si yo quiero antioxidante, me como una manzana, ya no ando tomando vino. Entonces, esa es como la creencia popular de que no pasa nada si me tomo una copita todos los días de vino porque trae un poco de antioxidante, pero en realidad no, es muy poquito, trae más alcohol, trae más alcohol. ¿Y qué tal para casi cerrar este libro, el mito de estás gordito, estás más sanito si eres gordito? Eh, Este mito nace de la cultura en general. Ya antes, históricamente, se asociaba como la acumulación de tejido adiposo en el cuerpo con estar más sano, porque también antes había una gran cantidad de desnutrición, mala, como malnutrición, que se llama también en medicina. Y también en distintas partes del mundo actualmente hay mucha pobreza, también desnutrición, etcétera. Entonces, históricamente eso ha ido cambiando en la medida de que hemos ido como avanzando como sociedad en Latinoamérica en general. Entonces, antes, claro, si es que yo estaba en un ambiente con malnutrición, con desnutrición, con poco acceso a alimentos de buena calidad, era muy probable que si yo estaba así, entre comillas, con más tejido adiposo en mi cuerpo, iba a estar, entre comillas, más sanito, iba a poder vivir más. Pero actualmente estamos al otro extremo. Actualmente el ser humano está con lo que se llama enfermedades crónicas por exceso, es decir, exceso de comida, exceso de peso, exceso de presión arterial, exceso de azúcar en la sangre, etcétera.
Pues Alto en mitos sobre la medicina y alimentación ya está a la venta en México, también lo podemos conseguir en ebook. Cuéntanos cómo ha sido la retroalimentación con tus seguidores ahora con este libro impreso. Ha sido muy bueno en realidad, yo estoy muy contento y la oportunidad de poder publicar también El Alto en Mitos en México para mí es un sueño hecho realidad, estoy muy agradecido y de verdad espero que este libro pueda ayudar a muchas personas que a veces se sienten un poco confusas con respecto a cómo comer, de qué forma, porque... No sé si a ti te ha pasado con el tema de las redes sociales que ahora hay tanta información y todos te quieren vender algo y una dieta y un método y como que todos tienen la razón. Entonces este libro trata científicamente y de forma simple acercar el conocimiento alimentario, científico y estilo de vida integrativo para la persona común y corriente y para las personas que quizás tampoco leen mucho, pero que quieren aprender y leer un poquitín. Y este libro se lee fácil, rápido, entretenido, así que está ya en todas las librerías y también si les gustan los audiolibros, yo salgo narrando el audiolibro de El Alto en Mitos. Y también nos damos cuenta que no hay diferencias entre estos mitos entre el país Chile como México. O sea, son mitos generales, mundiales, Sí, ¿no? generales, incluso en todo como países hispanohablantes. Yo el año pasado pude ir como a varios países hispanohablantes, estuve ahí en Ciudad de México y claro, los mitos están globalizados, por así decirlo. Entonces, este libro da lo mismo como la nacionalidad, la cultura, el lenguaje, el vocablo que utilices. Este libro como es de ciencia global de seres humanos, es muy probable que también te haga sentido. Da lo mismo el país del cual seas. Pues Nico, te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo más? Bueno, agradecerte también a ti por este espacio, por esta invitación. Yo siempre soy muy agradecido de estos espacios porque la idea es seguir expandiendo la salud integrativa. Y bueno, en mis redes sociales también pueden encontrar una biblioteca de información de medicina integrativa que es DR Dr. Nico Soto. Y el Alto en Mitos ya está en todas las librerías de México. ¡Amo!